Seguimos compartiendo con ustedes política peronista y estamos ya en el encuentro número 16 de esta materia que corresponde al programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso estamos ante una materia que pretende ser la teoría que explica el principio fundamental político peronista de la soberanía política. Recordamos siempre en cada uno de los encuentros el lema de esta materia que dice de la siguiente manera: como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Principio que coincide con la verdad número 15 del peronismo. Y vamos a continuar hoy con el capítulo octavo que se refiere al gobierno peronista, en su segunda parte. No sin antes recordar, como en todos los encuentros, el esquema general de la doctrina peronista referida al principio fundamental político de la soberanía política, que implica respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, la verdadera democracia, y respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Y en esta segunda parte vamos a seguir viendo el tema 1 en su apartado 2, que se refiere a los elementos de la conducción de gobierno en un gobierno peronista. Elementos de la conducción de gobierno en un gobierno peronista. Y Perón lo decía de la siguiente manera: para que la unidad de concepción se traduzca en unidad de acción, se necesitan tres elementos fundamentales para la conducción, que también los plantea como esenciales en conducción política. Los tres elementos de la conducción: el conductor, los cuadros auxiliares y la masa organizada. Estamos hablando de masa organizada, no masa solamente. Masa organizada es nuestra gente o la masa con conciencia política y social, con organización política y social y con personalidad política y social. En la conducción de un país, el conductor o la conductora es el gobierno. Sus cuadros auxiliares son el Estado y la masa organizada es el pueblo. Y según la doctrina peronista, estos elementos de la conducción general del país se ordenan así: gobierno centralizado, Estado descentralizado y pueblo libre. Y todos juntos, gobierno, Estado y pueblo, integran la comunidad organizada. Como lo dijo el general Perón el 1 de diciembre de 1952 ante la Asamblea Legislativa cuando presentó el segundo plan quinquenal, discurso que recomiendo efusivamente su lectura completa, que ustedes pueden ver en mi página peronistakirchnerista.com. El gobierno es, por consiguiente, el conductor de la nación, facultad que se concreta especialmente en el presidente de la nación, que por imperio del artículo 83, inciso primero de la Constitución Nacional de 1949, es el jefe supremo de la nación y tiene a su cargo la administración general del país. Recordamos una vez más que este texto de política peronista fue escrito a finales de 1954.
No profundizaremos en esta oportunidad el tema referente a la primacía acordada al Poder Ejecutivo en nuestro sistema constitucional de equilibrio y relaciones entre los poderes del Estado. Resulta por demás evidente, como dice Perón, que en los regímenes republicanos de tipo presidencialista, inversamente a lo que sucede en otros, el presidente no es un mero poder moderador, sino que desempeña el propio poder ejecutivo de la nación que ha de ejercer como emanación de la voluntad general del pueblo. Como hemos afirmado en capítulos anteriores, en realidad el poder ejecutivo es o puede denominarse con rigor científico poder gubernativo, por cuanto sus facultades constitucionales y legales exceden en mucho la aparentemente sencilla tarea de ejecutar las leyes de la nación, para abarcar aspectos básicos de la conducción de gobierno, tarea en la que participan en la órbita de sus respectivas facultades constitucionales los poderes legislativo y judicial. El segundo plan quinquenal ha determinado en una de sus disposiciones más importantes, contenida en su primer capítulo relativo a la organización del pueblo, las responsabilidades correspondientes al gobierno, al Estado y al pueblo con respecto a la conducción del país. Dispone, supongo que en eso querrá decir el índice, no, la verdad no sé qué significa IG4, pero lo importante es que el gobierno es responsable de la conducción social, económica y política del país, y a tales fines el Estado desarrollará sus organismos auxiliares, dando intervención progresiva en sus tareas a las organizaciones nacionales del pueblo en sus tres sectores básicos: social, económico y político, como elementos esenciales para la conducción integral del país y con el objeto de que el gobierno pueda actuar haciendo efectiva racionalmente lo que el pueblo quiere. Haciendo efectiva racionalmente lo que el pueblo quiere. Siempre, siempre, siempre hacer lo que el pueblo quiere. Esta disposición, tal vez una de las más trascendentes del segundo plan quinquenal, nos proporciona el esquema orgánico de los elementos de la conducción de gobierno, precisando claramente el carácter de la función que a cada uno se atribuye. Existen en esta materia algunos de los objetivos contenidos en el plan de racionalización administrativa del capítulo 18º del segundo plan quinquenal, del segundo plan quinquenal. El objetivo fundamental de este capítulo dice: la racionalización de las actividades de gobierno y del Estado tendrán como objetivo fundamental facilitar la conducción general del país mediante la unidad de concepción del gobierno y la unidad de acción del Estado, teniendo en cuenta que para Perón, en Organización Peronista y en el método, la racionalización significa el perfeccionamiento de la organización. Perón dice dar una vuelta de tuerca a la organización, o sea, sería acá dar una vuelta de tuerca a esa relación que debería haber entre la unidad de concepción del gobierno y la unidad de acción del Estado. El gobierno conduciendo y el Estado realizando los planes del gobierno. Ajustar cada día más y mejor esa relación. En cuanto al Estado, es decir, a los organismos y reparticiones que integran la administración pública, su misión básica es la de auxiliar y posibilitar la conducción,
ejecutando descentralizadamente los planes de gobierno y las tareas propias de los diversos servicios públicos. El Estado como los cuadros auxiliares del gobierno, realizando las tareas propias, realizando los planes de gobierno y las tareas propias de los diversos servicios públicos que debe brindar un gobierno a través del Estado. El Estado es, en ese sentido, el primer cuadro auxiliar de la conducción del país, participando en las funciones inherentes a tal carácter dentro de los límites fijados por la legislación vigente, las organizaciones nacionales del pueblo en sus tres sectores básicos. Repito, el Estado es, en ese sentido, el primer cuadro auxiliar de la conducción del país, participando en las funciones inherentes a tal carácter, dentro de los límites fijados por la legislación vigente, las organizaciones nacionales del pueblo en sus tres sectores básicos. El gobierno de un país ya no puede ejercerse eficientemente con el solo auxilio de los organismos estatales. Siempre Perón promoviendo la participación del conjunto del pueblo en todas las acciones de gobierno. Repito, el gobierno de un país ya no puede ejercerse eficientemente con el solo auxilio de los organismos estatales y no puede tampoco realizarse mediante su propia organización político-administrativa. Requiere que participen en sus tareas de conducción las organizaciones del pueblo, sociales, políticas y económicas. Lo dice el general el 13 de febrero de 1953. Y veamos ahora los objetivos de la conducción de gobierno. Sigue hablando el general. La doctrina peronista entiende que los fines permanentes e inmutables de la comunidad nacional organizada son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, la comunidad organizada debe ser socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Esta conclusión nos prueba que el gobierno, el Estado y el pueblo de un país, en orden a su felicidad y a su grandeza, tienen que ordenar armónicamente sus actividades sociales, económicas y políticas. El ordenamiento armónico de las actividades mencionadas exige la valorización de los factores que juegan en todo problema humano, materia y espíritu, individuo y comunidad, o sea, tener en cuenta no solo la parte material del hombre y la mujer, sino también su parte espiritual, y no solo considerar a la persona, al individuo aislado, sino al individuo en comunidad, en comunidad. El colectivismo se decide por la comunidad, pero es materialista. El individualismo se decide por el individuo, pero también es materialista, o sea, no tiene en cuenta la materia y el espíritu correspondiente al hombre, a la mujer, al ser humano. En cambio, el justicialismo se decide por el hombre o la mujer tal como es, o sea, armonía de materia y espíritu, y como ser social o persona humana en la sociedad humana con fines individuales propios y fines sociales ineludibles. Qué grande este hombre, ¿no? Qué claridad en tan pocas palabras. A fin de realizar el ordenamiento armónico, siempre armónico, a fin de realizar el ordenamiento armónico de las actividades sociales, económicas y políticas de la comunidad, el gobierno debe conducir con el auxilio del Estado las actividades económicas, sociales y políticas del pueblo. Económicas, sociales y políticas del pueblo, que es la masa organizada.
lo seguía diciendo en este extraordinario discurso del 1 de diciembre de 1952 ante la Asamblea Legislativa cuando presentó el segundo plan quinquenal. Los objetivos básicos de la conducción de gobierno son, pues, los mismos de la doctrina nacional. Repito, los objetivos básicos de la conducción de gobierno son, o deberían ser, los mismos de la doctrina nacional, basándose en esos objetivos como medios necesarios para conseguirlos. El gobierno ha establecido y ordenado los objetivos de carácter fundamental, general y especial que en los distintos sectores y materias que integran el bien público deberán ser cumplidos por el Estado y por el pueblo organizado. Qué claro y qué complejo al mismo tiempo en tan pocas palabras. Lo repetimos. Los objetivos básicos de la conducción de gobierno, o sea, la tarea del presidente de la nación, son pues los mismos de la doctrina nacional. Basándose en esos objetivos, en los objetivos de la doctrina nacional, como medios necesarios para conseguirlos, como medios necesarios para conseguir esos objetivos de la doctrina nacional, el gobierno ha establecido y ordenado los objetivos, o debe establecer y ordenar los objetivos de carácter fundamental, los objetivos fundamentales, los objetivos de carácter general y los objetivos de carácter especial que en los distintos sectores y materias que integran el bien público deberán ser cumplidos por el Estado y por el pueblo organizado. El Estado como el elemento, como los cuadros auxiliares, diríamos, del gobierno, y el pueblo organizado como la masa organizada. Los tres elementos de la conducción. El conductor, que sería acá en este caso el gobierno, los cuadros auxiliares, que serían los integrantes del Estado, y el pueblo organizado al cual está dirigida tanto la acción del gobierno como la del Estado. Esta tarea, que específicamente corresponde a la planificación de gobierno, debe ser ejecutada por los cuadros auxiliares de la conducción y la masa organizada. Debe ser ejecutada por los cuadros auxiliares de la conducción, o sea, por el Estado y la masa organizada. Y Perón lo decía así el 13 de noviembre del 46. El estadista da solamente los objetivos a alcanzar, o sea, el gobierno. Los técnicos, o sea, el Estado, dirán ahora cómo han de alcanzarse esos objetivos, es decir, el camino que ha de conducirnos a ese objetivo. Y veamos ahora el tema 2 del capítulo 8 referido a la acción de gobierno. El 4 de junio de 1946 asumió por primera vez la presidencia de la Nación el general Perón. Ese día luminar del gobierno peronista, al inaugurar las sesiones del Congreso Nacional, afirmaba Perón: las fuerzas cívicas que me han acompañado en esta hora de emancipación ciudadana enfrentan la prueba decisiva que el ejercicio del gobierno comporta. Esta transitoria jornada, eslabón de historia, no es coyuntura para preeminencias ilegítimas, sino frente de obligaciones ineludibles cuyo cumplimiento será prenda de responsabilidad y jerarquía. Para que el movimiento de opinión triunfante sea exponente de las aspiraciones del pueblo argentino, siempre, siempre las aspiraciones y anhelos del pueblo argentino, para que nuestra obra sea fecunda en grandes construcciones nacionales, debemos afianzar firmemente a los postulados morales, depurar nuestra mira de flaquezas y pesimismo e irradiar la acción dignificadora de nuestra propia integridad. Acá hay una duda respecto
los compañeros que redactaron esto en 1954 ponían que el 1 de mayo de 1946 asumió por primera vez la presidencia de la Nación el general Perón. Y no fue el 1 de mayo, fue el 4 de junio del 46. Lo que es muy probable que haya asumido el 4 de junio del 46 y el 1 de mayo empezaban las tareas legislativas en aquella época. Y es muy probable que Perón este 1 de mayo haya dicho estas palabras ante la Asamblea Legislativa, no el día de su asunción, sino el día de la inauguración de las tareas legislativas, que eran en esa época el 1 de mayo, no como ahora que son el 1 de marzo. De cómo estos anhelos fueron cumplidos, da cuenta la historia de estos últimos años. El gobierno peronista ha desarrollado una acción indudablemente más vasta, proficua y orgánica que cualquiera de los que le precedieron. Esa inmensa obra de gobierno, cuyo contenido se estudia en realizaciones peronistas, que es la última materia del plan de la Escuela Superior Peronista, se fundamenta en un nuevo concepto, en un severo concepto del deber político. Y Perón lo decía así el 29 de agosto del 50. Para que el pueblo sea libre, el gobierno debe ser esclavo de su deber. Miren ustedes, ¿no? Para que el pueblo sea libre, el gobierno debe ser esclavo de su deber de bregar por la realización de los anhelos y las necesidades de ese pueblo. Todo tiene que ver con todo, como dice Cristina. El deber del gobierno, según lo entiende el justicialismo, no consiste en hacer lo que él quiere, sino lo que el pueblo quiera. Lo que el pueblo quiera. Nosotros debemos hacer lo que quiere el pueblo. Para eso nos ha elegido. El día que hagamos lo que el pueblo no quiere, habremos dejado de ser gobernantes espiritualmente considerados, decía el general el 17 de junio de 1950. Nosotros debemos hacer lo que el pueblo quiere. Para eso nos ha elegido. El día que hagamos lo que el pueblo no quiere, habremos dejado de ser gobernantes espiritualmente considerados, o sea, en profundidad, en el fondo. Seremos gobernantes en la forma. Un gobernante que, desconociendo o contrariando abiertamente la voluntad popular, pretenda llevar a la nación hacia objetivos extraños a los intereses y los destinos de la patria, podrá seguir desempeñando el poder el tiempo que en él lo mantenga la fuerza de las armas o el juego de los intereses que proteja, pero no podrá ser jamás calificado ni como patriota ni como gobernante. La historia reserva para casos como este los nombres de usurpador y de tirano, cuando no el de traidores, como seguramente va a calificar la historia a los que nos gobernaron los últimos 4 años, desde el 10 de diciembre del 2015 al 10 de diciembre de 2019, aunque hayan sido elegidos por el pueblo, o por la masa, mejor dicho. Es que, como afirma el general, el gobernante no puede ejercer su autoridad en contra de la voluntad del pueblo, del cual emana su propia voluntad. Perón, 2 de octubre de 1944. Y veamos ahora entonces, la primera característica de la acción del gobierno peronista es la de gobernar para el pueblo, para el conjunto del pueblo.
Este gobierno no gobierna para la oligarquía que representa el 10% de la población, sino que gobierna para el otro 90%, para el que nunca se había gobernado en el país, dice Perón el 14 de junio del 47. Se ha puesto término a una política destinada a volcar todos los recursos del listado en obras y programas destinados a la satisfacción de los pequeños intereses de los grupos privilegiados del Estado, es esto. Los recursos del Estado en obras y programas destinados a la satisfacción de los pequeños intereses de los grupos privilegiados, como pasó tantas y tantas veces en la historia argentina. Programa destinado a la satisfacción de los pequeños intereses de los grupos privilegiados, política que durante tantos años fue causa principal del sufrimiento, el hambre y la miseria de las masas trabajadoras argentinas. Estas, que más que cualquier otro sector de la comunidad necesitan el apoyo del gobierno, fueron conscientemente abandonadas a su suerte por los gobiernos de la oligarquía y después de Perón también, hasta que vino Néstor y Cristina, que no vacilaron incluso en perseguirlas y aplastarlas como en la dictadura, cuando sus demandas por mejores condiciones de vida molestaba demasiado a los privilegiados en la dictadura y después y antes también. En cambio, es postulado de la acción de gobierno peronista el expresado por Perón cuando afirmaba: creemos que la acción de gobierno, cualesquiera sea el ángulo desde el cual se le mire, tal cual lo interpretamos hoy y tal cual lo cumplimos como un sagrado postulado impuesto por la doctrina revolucionaria, debe converger siempre sobre un objetivo que es el objetivo sustantivo de la revolución: accionar, gobernar y construir solamente para que el beneficio se pueda distribuir entre los 14, en ese momento eran 14 millones, hoy 44 millones de argentinos y argentinas. Siempre distribuir entre el conjunto del pueblo para la realización personal, o sea, la felicidad personal de cada uno y para la grandeza de la patria. Esto lo dijo Perón el 17 de octubre de 1946. Veamos ahora, en segundo lugar, la acción del gobierno peronista es eminentemente patriótica y nacional. Patriótica y nacional. Siempre ha sido así, y por eso nos han perseguido implacablemente los enemigos del pueblo y de la patria. Han sido felizmente superados, Dios sabe mediante cuántos sacrificios, los tiempos oprobiosos en que las orientaciones y aún las instrucciones para la acción del gobierno argentino eran redactadas en lejanas capitales extranjeras, no muy lejanas. Esto fue escrito en 1954 y estos últimos 4 años se volvieron a repetir. Repito, han sido felizmente superados, ahora en 2020 sí, superados, los tiempos oprobiosos en que las orientaciones y aún las instrucciones para la acción de gobierno argentino eran redactadas en lejanas capitales extranjeras. Perón lo dijo así el 20 de mayo del 47. Estamos forjando una nueva Argentina. En esa nueva Argentina no hay ya lugar para la oligarquía caduca que vendió el país. Yo agregaría miserablemente. El entreguismo de las minorías extranjerizantes que durante tantos años se enseñorearon de nuestro país originó tristes épocas
en que la soberanía fue una mentida apariencia, una palabra resonante pero hueca en los discursos de los políticos parlamentarios, nos decía el general el 5 de julio del 50. Frente a esta situación, dice Perón, como argentino y como soldado, formulé en lo más íntimo e invulnerable de mi espíritu el propósito de luchar contra todas las formas de entrega nacional. Lo dijo Perón el 17 de julio del 51. Esta lucha, verdadera lucha, fue librada con tenacidad inquebrantable, superando todas las dificultades que los intereses creados, tanto más poderosos cuanto más internacionales, opusieron en todos los campos en que fue necesario combatir. Esto le pasó a Perón, le pasó también a Néstor y le está pasando a Cristina. Repito, esta lucha fue librada con tenacidad inquebrantable. Por eso el pueblo las quiere, a Perón, a Evita, a Néstor y a Cristina. Esta lucha fue librada con tenacidad inquebrantable, superando todas las dificultades que los intereses creados, tanto más poderosos cuanto más internacionales, opusieron en todos los campos en que fue necesario combatir. Nada nuevo bajo el sol, compañeras y compañeros. Esto fue escrito en 1954, repito una vez más. Y sigue el texto. Gracias a Dios, la victoria de Perón, Evita, Néstor y Cristina en esta histórica batalla fue absoluta, al punto de haber podido afirmar con la verdad en la mano que nosotros hemos cerrado todos los caminos por los que antaño se realizaba la entrega nacional. Y si no se pudo cerrar todos los caminos, se intentó sincera y valientemente. Esto lo decía Perón el 1 de mayo de 1951. Y veamos entonces otra característica fundamental de la acción del gobierno peronista, que es su carácter integral, como todo lo que hace el peronismo. O sea, sería largo explicar, pero Perón toma como modelo, diríamos, al cuerpo humano. Mejor dicho, Perón toma a la Argentina como una unidad, como un solo cuerpo, como una sola organización. Y para él toda organización tiene dos elementos esenciales. Es la organización espiritual, que en este caso sería el alma del ser humano, y la organización material, que sería el cuerpo. Y siempre Perón considera al país en su integralidad, como nosotros debemos considerar al ser humano como un ser integral, de cuerpo y alma, de cuerpo y, si quieren llamar ustedes, ser espiritual o ser intelectual o como le quieran llamar. Pero no es solo materia el ser humano y tampoco es solo materia una nación. Entonces, Perón siempre tuvo en cuenta el carácter integral de la nación, como hay que tener en cuenta el carácter integral del cuerpo humano. Un martillazo en un dedo a un ser humano no le permite realizar ninguna tarea hasta que no solucione ese problema. Lo mismo le pasa a una nación. Y en ese sentido, Perón siempre tomó a la nación con un carácter integral. Y vamos a ver de qué manera. Abarca no solamente el plan político, sino también los sectores económico y social, todo integralmente. Y él lo dice así. Anteriormente, el que se sentaba en el tan mentado sillón de Rivadavia gobernaba el país, pero lo gobernaba políticamente, vale decir que podía nombrar a los funcionarios y accionar sobre los comités políticos. Pero en realidad, el gobierno económico y social se hallaba en manos de los grandes consorcios capitalistas, y cuando el presidente quería imponer su política social o económica en beneficio de la nación, esos consorcios le cortaban el crédito,
Nada nuevo bajo el sol, compañeras y compañeros. De ahí la importancia de compartir todos estos textos del primer peronismo como base fundamental para todo lo que podamos hacer hoy debido a su abrumadora actualidad. Nosotros tenemos el gobierno político, económico y social de la nación, porque hemos combatido para conseguirlo. No libramos desde acá batallas que son memorables. No estuvimos a punto de perder hasta la cabeza, decía el general Perón, claro que sí. Y también le pasó a Evita, le pasó a Néstor y le pasó a Cristina. A Cristina sí que casi le cuesta la cabeza. La providencia nos ha salvado y a Cristina también, sin descontar que alguna vez también hemos ayudado a la providencia, seguramente. ¿En qué consistió esa lucha? Lucha, verdaderamente lucha, simplemente en desmontar mediante una verdadera guerra al capitalismo espurio que se había encaramado en el gobierno bajo la forma de una oligarquía que todos conocemos y que ahora ha tomado otras formas y maneras. Esto lo decía Perón ya el 11 de octubre de 1946. 1946, abrumadora actualidad. Las últimas décadas han demostrado en todo el mundo un proceso de constante acentuación de la importancia que para la vida y los fines del Estado moderno han adquirido los aspectos sociales y económicos de la acción gubernativa. Ya es imposible gobernar sin penetrar en estos sectores antes prácticamente vedados a la autoridad pública. En la nueva Argentina, el presidente de la nación gobierna real y efectivamente el país, dirigiendo la acción del Poder Ejecutivo en todos los órdenes, político, económico y social, gracias a la nueva organización del gobierno, según decía ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo del 51 el general Perón. Y vamos a ver el último tema referido a la planificación de gobierno. Consecuencia necesaria de los principios estudiados con respecto a la conducción de gobierno es la singular trascendencia conceptual y práctica que dentro de esta orientación asume la planificación de gobierno como instrumento esencial de la política gubernativa del peronismo, a través del primer plan quinquenal y también del segundo plan quinquenal en el primer peronismo. El país había sido gobernado durante largos años en forma inorgánica, o sea, desorganizada. La ausencia casi absoluta de planes y hasta de estadísticas nacionales se complementaba con un sentido amateur de gobierno que no era considerado como un arte, como es toda conducción, tal vez el más delicado y difícil arte y sin duda el que más capacitación y sentido de la responsabilidad exige. El arte de gobernar, el más delicado y difícil seguramente, y sin duda el que más capacitación y sentido de la responsabilidad exige. Por eso Perón insistía tanto, y yo haciéndome eco del mismo, insisto tanto, y también Cristina, en la necesidad de la capacitación y el sentido de la responsabilidad. Nosotros queremos terminar con el panorama de la conducción de amateur, que se ha hecho siempre, o de caudillos o caciques, que se ha utilizado en la política argentina para iniciar una corriente de conducción estudiada, racionalizada y capacitada que dé al país una garantía en la dirección. Desgraciado del pueblo que nombra como dirigentes a hombres o mujeres que no saben dirigir, y no digamos si son delincuentes, como nos ha tocado tantas veces. Yo creo que uno de los grandes males de la política criolla ha sido el tomar la política como un pasatiempo y no como una verdadera responsabilidad, nos decía el general en conducción política.
El gobierno peronista, por primera vez en nuestro país, ha puesto en práctica los métodos de la conducción y utilizado un nuevo método de planificación que ya es conocido en el mundo como la planificación peronista. La unidad de concepción se alcanza en el gobierno mediante la planificación general de la acción en orden al cumplimiento de los principios de la doctrina nacional. Dispone el objetivo 28º general del segundo plan quinquenal. Y el objetivo siguiente, o sea, el objetivo 18º general 2, establece que la unidad de acción del Estado se logra con una organización simple, objetiva, estable y perfectible, coordinada mediante la planificación de gobierno, como establecía el segundo plan quinquenal. El primer plan quinquenal señaló en orden a la acción de gobierno el comienzo de una nueva época. El segundo plan quinquenal, resultado de una organización más ajustada y estudios más completos, adopta una nueva técnica y un nuevo método en la planificación de gobierno que, apartándose de los procederes conocidos, es fruto exclusivo de la aplicación de los principios peronistas de la conducción. La planificación argentina se diferencia fundamentalmente de la planificación capitalista teórica y prácticamente imposible y de la planificación colectivista en los siguientes aspectos. No se abstiene frente a los intereses y actividades sociales, económicas y políticas del gobierno. No toma la dirección total de las actividades sociales, económicas y políticas del gobierno como hace el colectivismo. Dirige la acción del Estado y auspicia, promueve o facilita la acción del pueblo. Repito, la planificación argentina se diferencia fundamentalmente de la planificación capitalista teórica y prácticamente imposible y de la planificación colectivista en los siguientes aspectos. No se abstiene frente a los intereses o actividades sociales, económicos y políticos del pueblo, como lo hace el liberalismo y el neoliberalismo. No se abstiene frente a los intereses o actividades sociales, económicas y políticas del pueblo y no toma la dirección total de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo como hacen todos los colectivismos o todos los totalitarismos. Entonces el peronismo dirige la acción del Estado y auspicia, promueve y facilita la acción del pueblo a través de la planificación. Y con esto, compañeras y compañeros, damos hoy por finalizado el capítulo 8º de política peronista referida al gobierno peronista. Muy buenas noches a todos y a todas. Feliz fin de semana para todas y todos. Sigámonos cuidando, que lamentablemente el número de contagios frente a esta pandemia que estamos sufriendo es cada vez mayor. Sigamos cuidándonos porque la única vacuna que tenemos es el cuidado personal, que también posibilita el cuidado de los demás. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta cualquier momento, si Dios así lo permite.